Leo de Apocalipsis capítulo 3, empezando con el versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los destinatarios de la carta. Si pudiera haber escogido estar presente cuando se leyeron por primera vez las cartas de Apocalipsis 2 y 3, hubiera escogido estar en Filadelfia, cuando ellos abrieron la carta que les envió el cartero de Patmos y la leyeron por primera vez. No pienso que me hubiera gustado estar en la Odisea, cuya carta leeremos en mensajes venideros. Hubiera tenido emociones mezcladas en cuanto a Éfeso. Ni siquiera hubiera querido identificarme con algunas de las otras iglesias. Pero haber estado en Filadelfia y haber oído las palabras alentadoras que Juan les escribió, hubiera sido una oportunidad emocionante. Junto con la iglesia de Esmirna, Filadelfia es una iglesia que oye del Señor palabras positivas. El Señor los elogia y los anima. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es, en algunos aspectos, uno de los más interesantes de todos los mensajes a las iglesias. Aquí tenemos una iglesia que era fiel a Cristo y fiel a la palabra de Dios. La ciudad de Filadelfia se levantaba donde en tiempos modernos se levanta una ciudad llamada Alisir. Estaba ubicada en Lidia, como a 45 kilómetros al sureste de Sardis. Recibió su nombre por el rey de Pérgamo, Atilo Filadelfo, que construyó la ciudad. La palabra Filadelfia, como muchos saben, quiere decir amor fraternal. En los Estados Unidos hay una ciudad llamada Filadelfia que tiene como lema la ciudad del amor fraternal. Esta palabra aparece otras 6 veces en el Antiguo Testamento. Ojalá tuviéramos tiempo para estudiar todo eso, pero aquí hallamos el 7º uso de la palabra Filadelfia en el Nuevo Testamento y es la última vez que se usa. Se le usa aquí para referirse a la ciudad que lleva ese nombre. Al estudiar las cartas a las iglesias y hacerlo cronológicamente, cada una de estas representa un periodo en la historia de la iglesia cristiana y el periodo de la historia de la iglesia que representa Filadelfia es el periodo que sigue a la Reforma Protestante, es decir, desde el principio del siglo XIX hasta el rapto. Aquí tenemos lo que generalmente se conoce como la iglesia revivida. Es el periodo del gran alcance misionero de la iglesia, cuando se empezó el movimiento misionero mundial, cuando tuvieron lugar los grandes despertamientos espirituales, cuando la educación cristiana ha subido a su cenit y cuando Dios ha estado haciendo una gran obra en la iglesia. La iglesia de Filadelfia estará todavía presente en alguna forma, a mi modo de ver, cuando Cristo regrese. Aunque es verdad que la iglesia de la Odisea caracterizará la era antes del retorno de Cristo, habrá muchos que se caracterizarán por el espíritu de la iglesia de Filadelfia cuando Cristo regrese por los suyos. Filadelfia vivió mucho más tiempo como ciudad que cualquiera de las otras 7 ciudades, pero con frecuencia
la azotaron los terremotos. De hecho, la historia de la ciudad es de lo más interesante, especialmente cuando uno vive en San Diego, California. Era una ciudad que a menudo se veía interrumpida en su rutina diaria por los temblores y terremotos. Uno de los terremotos fue tan grande que muchas de las personas salieron de la ciudad para nunca más regresar. Cuando el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia, se designa a sí mismo de una manera muy interesante. Se da a sí mismo las siguientes características. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No tenemos tiempo en este mensaje para examinar en detalle todas esas características. Cuando el Señor se refiere aquí como el santo, está simplemente diciendo que es el Dios preeminente, el único santo y el que incorpora las características que solo Dios posee. Es un Dios santo. Solo una persona así reúne las calificaciones para llamar a los creyentes de Filadelfia a vivir una fe en Él. Se nos dice en 1 de Pedro 1:15, por ejemplo, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes de que alguien nos exija vivir una vida de santidad, Él mismo debe ser santo. Así que el Señor establece el hecho de su santidad desde el mismo principio de esta carta, pero luego añade la característica que de Él es el verdadero. Aquí no está hablando de la verdad como opuesto a lo que es mentira, sino más bien está hablando de la verdad como lo que es genuino. Hay dos palabras para verdad que se usan a menudo en el Nuevo Testamento, y la palabra que se usa aquí es una palabra que tiene que ver con lo genuino y la realidad de una cosa o una persona. Así que Jesús está diciendo, no solo soy el santo, sino que soy el genuino, el verdadero, en oposición a lo que es falso. Este aspecto de la persona de Jesucristo, unido a su santidad, destaca la gran verdad de que la doctrina sana y una vida recta van juntas. Cuando se entiende quién es Jesús y cuando se entiende su carácter, se puede entender cómo Él es santo y genuino. Y Él nos llama a una combinación así. Quiere que seamos santos y quiere que nuestra vida fluya de la santidad a una genuina piedad. Supongo que la característica del Señor Jesús que nos resulta lo más interesante al leerla, porque nos lleva al Antiguo Testamento de nuevo, es esta frase en el versículo 1 de la carta y que nos dice que el Señor Jesús es el que tiene la llave de David y abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esta descripción de Cristo, al presentarse en esta carta, no es exactamente la misma frase que se usó en el capítulo 1. Recordarán que cuando estudiamos estas cartas hemos notado que se tiene la designación de Cristo en la carta acorde al cuadro de Cristo que se nos da en el capítulo 1. Si vuelven a leerlo en su Biblia, verán algo similar en el capítulo 1 y versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero aquí, en la carta a la iglesia de Filadelfia, se llama a sí mismo el que tiene las llaves de David. En Isaías 22:22, en donde se habla de Eliakim, hijo de Hilcías, y nos dice esto: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Eliakim tenía la llave para todos los tesoros del rey, y cuando él abría la puerta, quedaba abierta, y cuando cerraba la puerta, quedaba cerrada. Aquí en esta carta a Jesucristo se le pinta de la misma manera. Él es el gran arquetipo de Eliakim. Tiene la llave de la verdad y de la santidad, así como la llave de la oportunidad y del servicio, y la llave del testimonio. Y a la iglesia de Filadelfia rodeada de paganismo y maldad, Jesús le asegura que Él tiene el poder para abrir la puerta de acuerdo a su soberana voluntad. Él es quien abre la puerta. Luego, el Señor da su diagnóstico de la iglesia. En primer lugar, el Señor les dice que ellos tienen una puerta abierta. Esto es muy interesante a la luz de la primera característica de la iglesia, que el Señor elogia, empezando con el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Noten en la Biblia
Cuando el Señor empieza a elogiar a la iglesia de Filadelfia, dice: «Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». El Señor Jesús se presenta a sí mismo como el responsable de abrir puertas, y entonces le dice a la iglesia de Filadelfia: «Eres una iglesia que tiene una gran oportunidad y una puerta bien abierta». Cuando le dice a la iglesia que tienen una puerta abierta, eso podría significar varias cosas. Algunos opinan: pues bien, eso quiere decir que tienen el gozo del Señor. Otros han dicho que tienen la llave del conocimiento de las Escrituras. Otros más han dicho que esta es la puerta abierta para el testimonio y la proclamación de la palabra de Dios. Es muy interesante que cuando uno acude a las Escrituras y trata de hallar lo que significa un término, por lo general, si uno busca lo suficiente, halla lo que ese término quiere decir. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de una puerta abierta? Busquen por un momento 1 Corintios 16. Ahí hallarán un pasaje en donde se usa esta frase y se le explica muy cuidadosamente para que no nos perdamos lo que quiere decir. 1 Corintios 16, 8, 9. Pablo les está escribiendo a los corintios y les dice: «Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». ¿De qué está hablando? Ahí tenía una oportunidad para servir y dice que la puerta está abierta de par en par. Y es una puerta que emociona. Y hay muchos enemigos, pero la puerta está abierta sea como sea. Busquen 2 Corintios 2:12. Aquí, escribiéndoles a los corintios de nuevo, Pablo dice: «Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor». ¿De qué está hablando? Dijo que cuando llegó a esa ciudad encontró una tremenda oportunidad para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Tenemos otra ilustración en Colosenses 4:3. Ahora, Pablo usa esta frase en una oración. Les pide a los colosenses que oren por él y les dice: «Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar». ¿Qué está diciendo? Les pide a los colosenses que oren por él para que pueda tener la oportunidad de testificarles a las personas a las que Dios le había enviado. Reconoció que Dios, el Señor Jesucristo, era el que abría las puertas. Para entender esta verdad, hay que entender la geografía de Filadelfia. Permítame decirle algo acerca de la ciudad. Filadelfia se ubicaba en el punto donde se unían 3 grandes naciones: Licia, Lidia y Frigia. Todas tenían frontera con Filadelfia. Debido a esto, la ciudad fue fundada en el año 140 a.C. por el rey de Pérgamo, cuyo nombre era Filadelfo, y él fundó la ciudad en este punto tan estratégico para que ella pudiera ser una ciudad de alcance para esparcir el idioma griego, la cultura griega, la literatura griega, las costumbres griegas y la manera griega de vivir. Fundó Filadelfia estratégicamente en la misma esquina de esas 3 naciones y la edificó ahí para poder usarla esparciendo la cultura griega y literalmente helenizar toda la región que le rodeaba. La situación de la ciudad explica plenamente lo que está diciendo. Filadelfia se hallaba en el extremo superior de un largo valle que se abre desde el mar. Después de pasar por Filadelfia, la carretera que cruza este valle asciende a la región, la gran meseta central y el macizo principal de Asia Menor. Este camino era el que llevaba de la bahía de Esmirna a las partes orientales de Asia Menor y al oriente en general. Y era la única carretera rival a la gran ruta que conectaba Éfeso con el este y la gran ruta comercial de Asia Menor de los tiempos medievales. Filadelfia, por consiguiente, era la portera de la entrada a la meseta. Así que cuando Jesús le escribió por medio de Juan a esa iglesia y le dijo: «Tienes una puerta bien abierta», lo primero que ellos hubieran pensado era en la posición geográfica de la ciudad, y se habrían dado cuenta de que habían sido colocados estratégicamente en una situación geográfica que pudiera influir a miles de personas.
Ahora el Señor les está diciendo: la puerta está abierta por otras razones también. No pude evitar notar la advertencia que escribe John Stott. Siempre presto atención a lo que él escribe porque es un profeta de nuestros tiempos. Esto es lo que dijo: Cristo tiene las llaves y abre las puertas, así que no nos permite que nos abramos camino a la fuerza descortésmente por puertas que todavía están cerradas. Debemos esperar a que Él las abra para nosotros. Continuamente se está haciendo daño a la causa de Cristo por el testimonio grosero e irresponsable. Es en verdad correcto procurar ganar para Cristo a nuestros amigos y parientes en casa y en el trabajo, pero a veces estamos más apurados que lo que Dios está. Sea paciente, ore intensamente, ame mucho y espere con expectación la oportunidad para testificar. Lo mismo se aplica a nuestro futuro. Más errores probablemente se cometen por la velocidad que por la holgazanería, por la impaciencia que por la prisa. A menudo los propósitos de Dios maduran lentamente, y si la puerta está cerrada, no se ponga a empujarla con los hombros. Espere hasta que Cristo saque la llave y la abra. Así que la iglesia recibe elogios, porque es una iglesia que había sido ordenada divinamente por Dios y tiene la seguridad de contar con su poder y su soberanía, y de que va a tener puertas abiertas para testificar. Por eso es que Filadelfia es un maravilloso cuadro del tiempo en la historia de la iglesia, cuando tanto ha estado sucediendo. Cuando han estado empezando empresas misioneras, cuando se ha estado esparciendo el evangelio y la evangelización simplemente se hace por todos lados. Luego reciben otro elogio. En segundo lugar, por algo muy extraño. Si leen la Biblia con cuidado, verán en el libro de Apocalipsis la segunda característica por la que se les elogia. Se les elogia porque tienen poca fuerza. Eso suena como un elogio raro, ¿verdad? Como saben, por lo general nadie elogia a nadie diciéndole: tienes poca fuerza. Pero eso es lo que el Señor dice. En el versículo 8 les dice: quiero elogiarte no solamente porque tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar, sino también porque tienes poca fuerza. Ese término en el griego original en realidad lleva el pensamiento a tener poca fuerza. En otras palabras, no es que la iglesia todavía le quede un poco de fuerza y de ese modo podía funcionar en cierto grado. Más bien, lo que el Señor está diciendo es que no tiene sino poca fuerza en sí misma, de modo que la fuente de su poder en última instancia debe depender del Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el Señor por la pluma de Pablo en 2 Corintios 12:9. Ni la riqueza ni la influencia, ni esquemas promocionales, ni la elocuencia del púlpito, ni la armonía de los músicos pueden realizar un ministerio efectivo. Solo el Señor abre las puertas y solo el Señor da el aumento. Si uno tiene poca fuerza y se ha entregado al Señor, las cosas marchan bien. Es cuando uno tiene mucha fuerza en uno mismo que uno se mete en problemas. Es cuando uno depende en edificios, en el presupuesto, en el personal, en sus ideas, en su plan organizacional, en sus planes de alcance, y todo lo demás, y la fuerza, no viene del Señor, sino que es de uno mismo. Ellos tenían poca fuerza. No era mucha si se les veía desde afuera, pero eran poderosos en las manos del Señor. Luego los elogia, en tercer lugar, porque habían guardado la palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 8. Ustedes han guardado mi palabra. En medio de la negación de las Escrituras, esta iglesia creía que la Biblia era autoridad y guardaban la palabra de Dios. El cuarto elogio que les da es que no habían negado al Señor. Noten lo que dice al final del versículo: y no has negado mi nombre. Esto tiene que ver con la gran controversia que tenía lugar en ese periodo de tiempo respecto a la deidad de Jesucristo. Y los creyentes de la iglesia de Filadelfia se habían puesto firmes y habían dicho: creemos que Jesucristo es el Señor Dios y no hemos negado su nombre. De paso, más de unos cuantos expertos de la historia de la iglesia han dicho que las 4 características de Filadelfia por lo general se hallan en las iglesias que están teniendo un testimonio vibrante para Jesucristo.
una puerta de oportunidad abierta por Dios, un sentido de su propia impotencia aparte de Jesucristo, una consagración a la palabra de Dios y una absoluta integridad en lo que tiene que ver con la doctrina. Cuando estas cosas están ahí, a menudo se ve a una iglesia que está avanzando para el Señor Jesucristo. En cuarto lugar, vemos la declaración de Cristo a la iglesia. Al dirigirse a la iglesia, el Señor les hace algunas promesas. En primer lugar, promete humillar a sus enemigos. Leemos en el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es una declaración muy interesante porque de nuevo encontramos a estos judíos buscapleitos que son parte de la iglesia y que persisten en meter la cabeza. Y aquí los hallamos de nuevo. Volviendo al capítulo 2, versículo 9, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, les dice: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí en la iglesia de Filadelfia los menciona de nuevo. Pero ya no está hablando de tolerarlos ni de preocuparse por ellos. Ahora el Señor le promete a esta iglesia que humillará a sus enemigos y dice en el versículo 9: Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor Jesús les dice: Ya no voy a aguantarlos más. En esta iglesia vamos a resolver ese problema. Antes de que te acabes, ellos van a llegar a ser personas que te vean a ti y te pidan dirección y guía. Alguien ha dicho que la historia del apóstol Pablo es una buena ilustración de esta verdad. Empezó a perseguir a la iglesia y se había propuesto echarlos en la cárcel y matarlos. De hecho, estaba en camino en una misión de persecución en el camino a Damasco cuando el Señor lo derribó y no le permitió seguir deteniendo a los creyentes. Lo próximo que sabemos es que el perseguidor se había vuelto en adorador y en campeón de la causa de Cristo. El Señor le promete a esta iglesia que humillará a sus enemigos. Luego, en el siguiente versículo de Apocalipsis 3, hay una promesa que tiene grandes ramificaciones proféticas. Les promete guardarlos en la hora de la prueba. Dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, por favor, noten, al leer este versículo, que aunque es una carta que se dirige a una iglesia individual, no es una promesa que tiene que ver con persecución regional. No está diciéndole a la iglesia de Filadelfia: voy a guardarte de la persecución que va a venir en tu región. Miren en la Biblia y noten que dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Noten, en segundo lugar, que esta no es una hora especial de prueba que va a venir y desaparecer, en la cual ellos serán guardados seguros. Es una promesa a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la historia del cristianismo, que esta iglesia representa de que el Señor Dios tiene un plan especial que los guardará de experimentar la tribulación mundial que va a venir, conforme estudiaremos empezando el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Tal vez tengamos que detenernos antes de terminar esto e irnos a casa, porque no quiero que ustedes se lo pierdan. Esta es una clave para entender el resto del libro de Apocalipsis. Probablemente ustedes han oído el debate que tiene lugar entre creyentes en cuanto a si uno es o no es pretribulacionista, midtribulacionista o posttribulacionista, ¿verdad? Probablemente algunos han oído el comentario de un hombre que dijo, y con el que no concuerdo: soy pretribulacionista. Si estoy aquí cuando empieza la tribulación, entonces cambiaré rápidamente a una posición mid-tribulacionista. Luego, me aferraré a eso por 3,5 años más, y si todavía estoy aquí, entonces seré post-tribulacionista. Absolutamente confirmado. Luego dijo: si quieren realmente saber lo que soy un pan-tribulacionista.
Pienso que todos van a ser pantribulacionistas algún día. Es mejor que usted sepa lo que cree. Hay 3 posiciones en cuanto a la tribulación. Una es que vamos a ser arrebatados, sacados de aquí como creyentes antes de que empiece la tribulación. La otra posición es que van a haber 3 años y medio de tribulación y que la iglesia va a estar aquí por esos 3 años y medio. Entonces, la iglesia será arrebatada en plena mitad de la tribulación. La tercera posición es que vamos a atravesar la tribulación y después de que la tribulación se acabe, entonces todos seremos arrebatados e iremos a estar con el Señor. Por supuesto, si usted cree en la posición post-tribulacionista, no tiene necesidad de rapto porque entonces simplemente puede esperar para el resto cuando todos sean llevados arriba. El rapto, como ven, es el arrebatamiento especial del pueblo de Dios para sí mismo. Ahora quiero que noten con cuidado lo que dice la Biblia. El Señor está dirigiéndole esta carta a la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera de los últimos días, y le dice a los creyentes: debido a que has guardado mi mandamiento de perseverar, yo también te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La frase la hora de la prueba es una referencia al periodo de la tribulación. Aquí tenemos una promesa que el Señor le da a la iglesia de que nos librará del periodo de la tribulación. Recordarán que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, hallamos el relato de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Cuando fueron arrojados en el horno ardiente, fueron preservados en medio de las llamas. No fueron guardados evitando que sean echados en las llamas, ¿verdad? No hubo alguien que apareciera e impidiera que los echaran en las llamas diciendo: oigan, hemos decidido que ustedes no van a entrar en ese horno. Fueron arrojados al horno y fueron preservados ahí dentro del horno, y uno como el Hijo de Dios estuvo ahí para preservarlos. Hay algunos que enseñan que la iglesia es como estos personajes, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y que vamos a atravesar las llamas de la persecución y que Dios nos va a guardar seguros en medio de ella. Pero quiero que noten lo que dice la Biblia. La Biblia no dice: voy a guardarte cuando atravieses la hora de la prueba. Lo que dice es: voy a guardarte de la hora de la prueba. La palabra quiere decir: evitaré que la atravieses. No estarás en ella. Ni siquiera estarás cerca de ella. Te guardaré de entrar en ella. No vas a atravesar la tribulación. Ustedes deben saber que somos pretribulacionistas, y esta es una de las razones. Creemos que la Biblia enseña que la iglesia no va a atravesar la tribulación. Usted dice: pastor, entonces, ¿qué llama usted a lo que yo estoy atravesando ahora mismo? Estoy hablando de la tribulación mundial que va a venir a probar esta tierra. Algunos han dicho que la iglesia será preservada al atravesar la tribulación, pero aquí dice: te guardaré de la hora de la prueba. El método de guardarnos de la hora de la prueba es sacándonos de la esfera en la cual tiene lugar la prueba. Aquí tenemos una promesa clara a la iglesia de que Él la guardará del tiempo cuando la tribulación venga sobre este mundo. Hay un dato interesante en cuanto al libro de Apocalipsis que deben saber. En este libro, en los capítulos 1 al 3, la palabra iglesia se halla 19 veces. Pero cuando se llega al capítulo 4, en donde empieza la tribulación, y de ahí en adelante, no se menciona a la iglesia ni una sola vez como estando en la tierra. Simplemente no está ahí. Si vamos a atravesar la tribulación, amigos, ¿por qué la sección más importante de la Biblia, que da la revelación de la tribulación, no menciona a la iglesia? Y si están listos, como espero que lo estén, en el estudio de los capítulos 4 al 19, van a ver lo horroroso que es la tribulación. ¿Piensan que el Señor nos dejaría atravesar esa clase de sufrimiento sin prepararnos y ayudarnos a entender lo que debemos esperar? Pero en todos esos capítulos no hay ni una sola referencia a la iglesia como estando en la tierra. La iglesia ya está en el cielo. La iglesia está en el cielo ante el tribunal de Cristo, siendo juzgada por las obras que ha hecho en la carne mientras estaba en la tierra.
Entre tanto, el mundo está en conflicto. Quiero creerlo porque es verdad, y lo creo porque eso es lo que la Biblia enseña. Permítanme decirles otro pensamiento que no había tenido antes. Es muy importante. Si observan el capítulo 4, notarán que alrededor del trono hay 24 tronos. Esto es en el cielo. Esta es la primera escena celestial. Hemos estado en la tierra, ahora hemos sido transportados al cielo. El capítulo 4 es una escena en el cielo. Leemos: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hay muchos que opinan que los que están sentados ahí representan a la iglesia en muchos aspectos, y debido a eso están representando a la iglesia en el cielo, y la iglesia está en el cielo, mientras la tribulación tiene lugar en la tierra. No pienso que exista ninguna razón para que creamos que la iglesia va a atravesar la tribulación. Este es otro pensamiento. ¿Piensa usted que el Señor sería injusto con alguna sección de su cuerpo? Permítanme preguntarle esto. ¿Hay algún lugar en la Biblia en el cual podamos buscar y hallar que los que han muerto como creyentes van a ser resucitados para que atraviesen la tribulación y nadie va a recibir tratamiento especial en la iglesia? Les digo algo. Si usted cree que la iglesia va a atravesar la tribulación, yo quiero morir lo más razonablemente pronto que pueda si pensara que eso es lo que va a suceder. Prefiero ir al hogar celestial por la muerte antes que atravesar la tribulación. Por supuesto, la iglesia es el cuerpo de Cristo y no vamos a tener un cuerpo desmembrado. Dios no va a tener parte del cuerpo en la tribulación y una parte no. Todo el cuerpo va a ser arrebatado, y es por eso que 1 Tesalonicenses 4 es un cuadro tan hermoso de unidad. Entonces, los que estemos vivos y permanezcamos, vamos a ser arrebatados junto con los que han sido resucitados de la tumba, y juntos seremos escoltados a la presencia de Dios. Y entonces estaremos para siempre con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. No hay ningún lugar especial para los que han muerto y un conflicto especial para los que resulta que están vivos. La Biblia dice que cuando recibamos a Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Escuchen esto que dice Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted lee acerca de la tribulación, solamente puede ponerle un título: es la condenación personificada. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: quiero hacerte una promesa, serás guardada de la hora de la prueba. El Señor les promete, en tercer lugar, que Él va a venir pronto. Les dice: he aquí, yo vengo pronto. Les dice: te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y luego les dice: oigan, yo vengo pronto. Esas dos promesas van juntas. Leemos: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estas promesas maravillosas, el Señor dice que va a hacer esto por su iglesia. Ahora tenemos que tratar de entender qué es lo que la carta significa para nosotros. En otras palabras, la dirección del Señor para nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta carta hay realmente algo para nosotros. Somos, a mi modo de ver, más como la iglesia de Filadelfia que como cualquiera de las otras iglesias que vamos a estudiar. Sé que tenemos algunos creyentes efesios aquí. Han abandonado su primer amor. Sé que también tenemos algunos creyentes de Esmirna aquí. Han sido perseguidos por su fe. Probablemente tengamos algunos creyentes de Sardis aquí. Simplemente están completamente muertos. Pero también tenemos algunos creyentes de Filadelfia.
son personas que aman al Señor y que quieren servir a Dios. Observo las características de esta iglesia que el Señor elogió y no puedo dejar de identificarme con ella. En primer lugar, el Señor llama a esta iglesia la iglesia de la oportunidad. Dice, esta iglesia es una iglesia que tiene una puerta abierta. Algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué predica en esta iglesia? ¿Por qué ha dedicado su vida a este ministerio? Les voy a decir por qué. Porque creo en el futuro de este ministerio. Creo que Dios le ha dado a esta iglesia la puerta más abierta que a cualquier iglesia que conozco. Hay lugares a los cuales podría ir probablemente y hablarle a más personas. Tal vez lugares donde uno no tendría que arrastrar el lastre, que algunos dicen que es el lastre de una universidad y las demás fases de ministerio que tenemos en esta iglesia. Pero creo en lo que Dios ha desarrollado en este lugar porque es una de las puertas más abiertas que conozco en cualquier lugar en el mundo. A veces me pregunto si reconocemos esto como un cuerpo. A veces volteamos por todos lados y lo que vemos son los defectos, pero me pregunto si entendemos lo que Dios ha hecho aquí. Vemos las cargas y los problemas y a veces nos quejamos al respecto. A veces nos enfadamos porque parece que este ministerio está tomando demasiado tiempo o que este otro ministerio está tomando demasiados recursos. O tal vez que no deberíamos estar haciendo esto o lo de más allá. Pero quiero decirles algo. No hay ninguna otra iglesia sobre la faz de la tierra a la que Dios le haya dado una puerta tan abierta como la que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Luego avanzo a la segunda característica. ¿Y cómo me identifico con esto? Porque tienes poca fuerza. A mi juicio, nada está en mayor conflicto que una puerta grande, bien abierta, con grandes oportunidades y poca fuerza. ¿No les asusta eso? A menudo hablamos, por ejemplo, cómo la iglesia recibe su sostenimiento económico de apenas el 20% de las personas que asisten. Hay personas que creen en Dios, que son fieles a la palabra de Dios y que no les importa hacer sacrificios porque creen que hay una puerta abierta. Poca fuerza. Me impresiona más y más que esta gran puerta de oportunidad que Dios nos ha dado no va a abrirse por nuestro esfuerzo personal, empujando y golpeando y haciendo todas las cosas que tratamos de hacer que sucedan. Va a tener lugar cuando reconozcamos nuestra poca fuerza y doblemos nuestras rodillas ante Dios y clamemos por su gran poder para que la puerta se abra de manera que podamos ver la obra de Dios. Observo a nuestra iglesia y veo una aparente contradicción. Grande oportunidad. No hay ninguna iglesia que yo conozca que tenga la oportunidad que Dios nos ha dado. Una universidad, un distrito escolar, radio y televisión y toda la congregación que ama la palabra de Dios. Muchas personas me han dicho, usted no puede tener una gran iglesia en esa pequeña ciudad. Simplemente no lo creo. No lo creo. Pero Dios puede poner una iglesia donde quiera ponerla. Si Él quiere una iglesia en El Cajón, California, al menos Dios debería recibir la gloria por ella. No es nuestra ubicación lo que ha logrado eso. Tenemos una gran oportunidad, pero amigos, no tenemos suficiente fuerza. ¿Lo sabían? ¿Alguna vez se han sentido así? Algunos que son parte del núcleo que está haciendo 10 tareas y ustedes que están tratando de hacer todas las cosas que saben que se deben hacer y se sienten agotados porque están simplemente fatigados de tratar de mantener la puerta abierta, pero dándose cuenta de lo débiles que son. Hay solo una respuesta a eso a mi modo de ver. Nosotros no vamos a lograr salir adelante con esto. No me voy a salir por la tangente en este punto. Pero la única manera en que vamos a tener la fuerza que necesitamos para aprovechar la oportunidad que Dios ha dado es mediante la oración. No hay ninguna otra respuesta. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente oramos? Me pregunto si acaso no nos sentiremos convictos si oímos que el Señor nos dice la palabra que les dijo a sus discípulos. ¿No han podido velar conmigo una hora?
La palabra de Dios dice: quiero elogiarte porque tienes una puerta abierta y tienes poca fuerza y has guardado mi palabra. Como saben, amo la palabra de Dios y me encanta predicarla. Doy gracias a Dios de que en este punto en particular, en nuestro ministerio, en esta iglesia, hemos guardado la palabra de Dios. No nos hemos desviado a alguna otra cosa, hemos guardado la palabra de Dios. Luego añade: no has negado mi nombre. En esta iglesia no nos hemos involucrado en doctrinas falsas. Nos hemos quedado en el libro de Dios. La gente viene a los cultos aquí y de inmediato se da cuenta de que hay solo un libro de texto y es la Biblia. La abrimos y tomamos lo que dice versículo por versículo. Él ha bendecido simplemente debido a la palabra de Dios. A menudo las personas me preguntan: ¿cómo se explica que alguien que tal vez ni siquiera esté andando con Dios tan solo predique y la gente reciba la salvación? Voy a decirles cómo. Dios ha prometido bendecir su palabra. Él ha elevado su palabra y su nombre. Y cuando se predica la palabra de Dios, Él la honra y la bendice. Cuando se enseña la doctrina bíblica, cuando se guarda la verdad, Dios es honrado. Pero quiero que noten la tensión en estas verdades. Esta es la tensión. Guarden la palabra, no dejen su nombre y habrá una gran oportunidad. Hay muchas iglesias como la iglesia de Sardis que tienen todo lo que nosotros tenemos e inclusive alguna otra puerta abierta, pero no pasan por ella y debido a esto la iglesia muere. No es suficiente tener la palabra de Dios, no es suficiente creer la verdad, no es suficiente tener doctrina para que ustedes sepan lo que creen y por qué. Si se tiene todo esto, pero la oportunidad está ahí ante ustedes y no están listos para recibirla para su Dios, la iglesia morirá. Porque lo que matará a la iglesia es convertirse en un grupo cerrado de personas que simplemente se quedan sentadas, hablando de su entendimiento profético y su conocimiento de la doctrina, sin pasar por la puerta abierta para alcanzar regiones más allá, para lo cual solo ellos son clave. Me asusta pensar que Dios nos dé la oportunidad de avanzar por su gracia e ir y apoderarnos de nuevo territorio. Y al no hacerlo, no haya ninguna diferencia en ser fiel a su palabra y verdaderos a su doctrina. Si no somos visionarios para salir y tomar el nuevo territorio en el campo misionero y aquí en nuestro país, seremos como la iglesia que precedió a la iglesia de Filadelfia y también moriremos. Yo quiero tener la exuberancia y el entusiasmo del anciano predicador a quien oí predicar hace años y que expresó su dinámico ministerio y lo que era su meta en la vida diciendo esto: es tiempo que nuestra iglesia se despierte, cante, predique, ore, pague y nunca se dé por vencida, ni se rinda, ni retroceda, ni cierre la boca hasta que la iglesia sea edificada o sea arrebatada. Amén. Eso es lo que quiero. Y por la gracia de Dios, eso puede suceder.